Hoy hablamos de taller de escritura, la narración de un evento, ¿sí? Narrar un evento es algo natural. Nosotros no nos percatamos de que estamos narrando, pero siempre lo estamos haciendo. Siempre estamos contando algo que nos pasó y esa es una narración de un evento. Podemos encontrar la narración de un evento en la nota periodística que leemos en el periódico, o podemos encontrar una narración de un evento en el libro que llevamos a la playa y nos sentamos a leer. O podemos encontrar un evento cuando alguien nos cuenta una anécdota que le ocurrió, como esta que Wilfrido Pérez comparte, ¿sí? Y dice, reconozco que alguna vez fui injusto. Por ejemplo, el día que me comunicaron que Camilo había mordido a un conserje del kindergarten. Lo llamé, le expliqué lo que pasaba. Él no dijo ni esta boca es mía. Un mes lo tuve de penitencia. Después supe accidentalmente que no había sido él, sino un compañero al que quería mucho. Pero aguantó el castigo. Yo, que sentía lástima, cuando hizo 2 o 3 trastadas, le decía, te las perdono a cuenta del castigo que cumpliste sin haberlo merecido. Aquí está este señor Wilfrido Pérez contándonos lo que pasó con su hijo en una anécdota. Esto también es la narración de un evento. Narrar es referir. Narrar es referir. I'm trying to put this here. Narrar es referir de manera verbal o de manera escrita una serie de eventos. La narración presenta una secuencia de hechos, de acontecimientos, y estos pueden ser verdaderos o pueden ser ficticios. Podemos narrar para recordar el argumento de un cuento o de una novela. Podemos narrar para divertir a la persona que nos escucha. Podemos narrar para recrear tanto la acción como la emoción de un hombre. En la autobiografía, vemos que la narración se usa para explicar las acciones presentes y las acciones pasadas de un individuo y para anticipar las futuras. Así que la narración se puede ver en los diferentes tiempos de la narración, en el presente, en el pasado, en el futuro. La narración tiene más de un propósito y tiene características particulares. En algunos casos, la intención de una narración es simplemente dar información, informarnos de algo que ha ocurrido. En otros casos, el propósito puede ser enseñar, instruir, o puede ser entretener, divertir, o puede ser conmover y convencer. Todo narrador toma una serie de decisiones que determinan la estructura y la efectividad del relato. Miren, cuando un periodista suele poner los hechos más importantes al comienzo de su nota, encontramos que un escritor no hace esto, sino que si es un narrador, si es un escritor de novelas policíacas o de novelas de suspenso, él no va a poner los hechos en la primera línea, él los va a dejar hasta el final para crear el suspenso. Allí vemos el propósito claro del texto que se está escribiendo. Un periodista los pone de primero, pero un escritor de novelas, de cuentos policiales, no hace esto, sino que trata de crear el sentimiento de suspenso en los que leen. Hay mil maneras de contar lo que pasó. Algunas son mejores que otras, pero esto no hay una regla de oro, sino que depende del objetivo y también depende de la audiencia, del tipo de lector que tú tengas en mente cuando estás contando tu narración. Aunque no existe una única fórmula para narrar eventos, hay ciertos elementos básicos que sí debemos tener en cuenta. Debe haber una presentación, ¿sí? Una complicación y una resolución. En la presentación vemos que se establecen los hechos en que se basa la acción. En la complicación
se presenta la acción principal y las tensiones, las complicaciones, o cómo se enreda el conflicto. Al final tenemos la resolución, de resolver, de solución, en la que se presenta el desenlace de las tensiones, ¿sí? Esa sería la parte final. Cuando hay narraciones, uno, pensando en primera persona, en tercera persona, uno puede escoger una u otra. Miren, en este ejemplo, esta narración, aquí está en primera persona. Me levanté tarde ese día, me vestí rápidamente, no desayuné, sabía que faltaban exactamente 7 minutos para que comenzara el examen. Calculé lo que debía decir. Tenía 2 minutos para llegar a la universidad, 1 minuto para estacionar el auto, 3 minutos para llegar al edificio y 1 minuto para llegar al salón de clase. Al llegar vi a don Mauro, como de costumbre me esperaba, reloj en mano, vaciló un instante. Don Mauro me miró un segundo y sin decir nada cerró la puerta. Esa es una narración en primera persona. Ahí vemos, me levanté, me vestí, no, yo no desayuné, y el resto está narrando desde primera persona, ¿sí? Ahora, esta misma narración es la misma, pero desde tercera persona. Él, ella, en ese caso, él. Aquí estás. Lo vamos a llamar Juan. Juan se levantó tarde ese día, se vistió rápidamente, no desayunó, sabía que faltaban exactamente 7 minutos para que comenzara el examen. Calculó lo que debía hacer. Tenía 2 minutos para llegar a la universidad, 1 minuto para estacionar el auto, 3 minutos para llegar al edificio y 1 minuto para llegar al salón de clase. Al llegar, vio a don Mauro. Como de costumbre, el profesor lo esperaba reloj en mano. El joven vaciló un instante. El viejo lo miró un segundo y sin decir nada, cerró la puerta. Sienten el efecto, uno más directo y el otro más indirecto, con la tercera persona. También podemos ver que una narración es un conjunto de hechos que suceden, pero la narración necesita datos, detalles, background. En esta narración no hay nada de eso, así que vamos a mirarla y en esta narración hace falta la descripción. Luego van a ver la versión con descripción, ¿ok? Esta es la versión sin descripción. Había una vez un pequeño príncipe al que llamaban Buddy. Una noche Buddy puso debajo de la almohada un diente. Cuando ya se quedaba dormido, llegó el ratón Pérez y despertó al niño. Buddy trató de agarrarlo por la cola. El ratón Pérez hizo estornudar a Buddy y por magia lo convirtió en ratón. Ahora, en esta narración de este evento que el ratón Pérez se le aparece a Buddy y termina Buddy convertido en ratón, no hay detalles, no sabemos cómo es el ratón Pérez, no sabemos cómo estaba la noche, no sabemos cómo se sentía Buddy, no sabemos qué experimentaron estos dos. No hay ningún dato que nos regale esa información. En esta versión hay descripción y aquí conocemos más a los dos personajes. Leamos. Había una vez un pequeño príncipe al que llamaban todos cariñosamente Buddy. En la primera línea sabemos que Buddy es un príncipe, no simplemente un niño. Y sabemos que todos lo querían porque lo llamaban cariñosamente así. Una noche, como era costumbre, Buddy puso debajo de la almohada el diente de leche que se le había caído aquel día. Sentía mucha ilusión pensando en la visita del ratón Pérez y en los regalos que encontraría debajo de la almohada por la mañana. Cuando Buddy ya se quedaba dormido en su lujosa cama real, sintió que algo le rozaba suavemente la frente. Se incorporó de un brinco y vio sobre la almohada a un ratón muy pequeño, de pie, con sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo crudo y una cartera roja terciada a la espalda. Se trataba del ratón Pérez. Buddy trató de agarrar al ratón Pérez por la cola, sin lograrlo. Asombrado, vio cómo de repente el ratón Pérez saltó sobre su hombro y sintió cómo le metía la punta del rabo en la nariz.
Barry estornudó y por arte de magia quedó convertido en un lindo ratón, brillante como el oro, suave como la seda y con los ojitos verdes y relucientes como dos esmeraldas. Aquí tenemos, I don't know if you, I think you don't know much about Ratón Pérez, pero en la cultura hispana no hay Tooth Fairy, sino que está el Ratón Pérez. Y esta es la manera, así, la leyenda dice que así Barry se hizo el Ratón Pérez. Se hizo también como el Ratón Pérez. Entonces, pero aquí hay más datos que en esta versión no hay ningún dato, ningún detalle, ni hay descripción. Y aquí vemos que bastante descripción se nos ofrece y podemos comprender mucho más. Sigamos. Estos son los elementos de la narración de un evento, ¿sí? Tenemos un argumento, un ambiente, unos personajes, una descripción y un tono que vamos a considerar, vamos a tener en cuenta. Comencemos con el argumento. El argumento o la trama es la serie de sucesos que construyen la narración. En otras palabras, es lo que ocurre. Entonces, este es el argumento, ¿verdad? Este es el argumento, porque allí está lo que ocurre nada más. En segundo lugar, tenemos el ambiente. El ambiente es la ubicación temporal y geográfica del relato. Es donde el espacio o el tiempo donde ocurren los hechos, ¿sí? Son datos básicos para darle mayor orientación al lector y a menudo se presenta en la descripción inicial. El tercer elemento que vamos a tener en cuenta son los personajes. Son los participantes en las acciones del relato. A veces hay, así como vimos en el primer ejemplo, no lo describen. En el segundo ejemplo de la versión del Ratón Pérez sí se describe en detalle. Y el propósito central de la narración es contar un suceso para comprender el carácter y la personalidad de los personajes. En la narración de un evento podemos incluir y necesitamos incluir descripciones, ya que más allá del argumento básico, un relato suele darnos detalles descriptivos sobre el ambiente, sobre los personajes y sobre sus actos. La descripción puede interrumpir el flujo de los eventos del relato, por lo cual debe ser efectiva, pero debe ser económica. Finalmente tenemos el elemento tono. El tono habla del ánimo del narrador. ¿Cuál es la actitud del narrador frente a lo que describe, frente a lo que narra? Como cuando nosotros hablamos, nosotros adoptamos diferentes tonos, ¿sí? El serio, el solemne, o podemos ser el irónico, o podemos ser el burlón, ¿sí? Cuando nosotros queremos comunicar algo, si tenemos un sarcasmo, adoptamos un tono diferente por ejemplo, al tono que asumimos cuando estamos hablando de una celebración solemne o ceremonial. Tengan en cuenta que esas categorías los van a ayudar a ustedes a evaluar de mejor manera para que puedan presentar su relato. Teniendo en cuenta, por ejemplo, ustedes podrán decidir si es mejor que el relato presente los eventos en orden cronológico o si es mejor que el relato avance y retroceda en el tiempo. Y se puede hacer mediante de flashbacks. Esto ayuda a crear suspenso e intriga. Otra cosa que pueden evaluar es saber qué hechos, qué incidentes necesitan tener o merecen mayor atención y extensión porque son los esenciales y cuáles incidentes pueden ser más breves ya que actúan como solamente mera transición. De igual manera, con estas categorías que presentamos ahora, el argumento, el tono, los personajes, ustedes pueden darse cuenta si la narración del evento describe con suficiente precisión el ambiente y los personajes o si es que hace falta agregar más detalles. Miren este ejemplo. Vamos a leerlo. Este fin de semana, mi hermano y yo fuimos de campamento.
Ahí tienen el evento que se va a narrar. Salimos temprano por la mañana y manejamos unas horas hasta llegar a la Sierra Colorada. El espacio, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? La ubicación, en tiempo y en espacio. Después nos cargamos las mochilas al hombro y subimos por el sendero empinado que lleva al campamento. Como solo íbamos a estar una noche, las mochilas no eran muy pesadas y la caminata resultó muy agradable. A eso de las 4 llegamos y montamos la tienda de campaña. Éramos los únicos. La vista era espectacular y cerca había un arroyo donde nos refrescamos. Mi hermano había traído su caña de pescar, pero no tuvo suerte y nos tuvimos que conformar con una simple cena de comida enlatada. Cuando se hizo de noche, aparecieron más estrellas en el cielo que las que jamás habíamos visto. Nos quedamos hablando hasta tarde y mi hermano dijo que le gustaría que la vista siempre fuera así de fácil y de tranquila. Finalmente nos metimos en la tienda de campaña y nos fuimos a dormir. Unas horas después, debe haber sido a las 2 o 3 de la mañana, me despertó el ruido de unos roces y rasguños contra el exterior de la tienda. Desperté a mi hermano y nos quedamos quietos escuchando. ¿Por qué no sales a averiguar?, susurró mi hermano. ¿Por qué no sales tú?, le contesté. Se quedó callado y dijo, ¿qué tal si es un gato montés? Yo había leído en una revista que los animales no suelen atacar a la gente si uno se queda dentro de la tienda de campaña. Así que nos pasamos la noche en vela con el corazón en la boca por los ruidos que continuaban a nuestro alrededor. Cuando por fin empezó a hacer de día, vimos las sombras chiquitas contra la tela de la tienda y salimos a investigar. Resulta que el supuesto gato montés no era más que una familia de perdices que seguramente habían estado tan asustadas como nosotros. Ni una palabra de esto a nadie, dijo mi hermano. En esta narración que podemos ver, hay una narración de un evento, hay bastantes detalles, hay bastante información, están organizadas, conocemos a los personajes, sabemos dónde están y podemos evaluar todos estos elementos de argumento, ambiente, personajes, el tono y la descripción, ¿verdad? Pero ahora, allí sí hay descripción. Miremos este otro ejemplo de narraciones sin descripciones. En este ejemplo no hay descripción. Ayer al mediodía, Cándido Bermúdez salió a almorzar a un centro comercial. Decidió ir a un restaurante mexicano. Llegó bastante pronto al restaurante. Enseguida llamó a un mesero. Vio a una amiga suya y se acercó a hablar con ella un momento. Comió bien y después invitó a la joven a tomar café en Starbucks. Cuando terminaron, Cándido miró el reloj, vio la hora y se sorprendió. Le dijo adiós a la chica y corrió a su automóvil. Cándido arrancó el coche y decidió volver por la carretera para llegar más rápido al trabajo. De repente, oyó un ruido metálico muy extraño. El motor se puso muy caliente, dejó de funcionar y comenzó a echar mucho humo. Cándido se asustó, guió hasta el arcén, detuvo el coche y se puso a maldecir. Si yo les pregunto estas cosas, podrán decirme ustedes si saben o no cómo se llamaba el restaurante, qué hora era, a qué velocidad conducía Cándido, cómo estaba Cándido al final, cómo era la chica, de qué color tenía el pelo y los ojos, el automóvil de Cándido estaba cerca o lejos del restaurante. Estos son datos que en una descripción incluida a este documento podemos decir que dan mayor información y comunican más al lector. No está en esta narración, no hay descripción, por lo tanto no vemos esta información. ¿Se da cuenta? Lo que estoy tratando de hacerles ver es que cuando uno narra un evento sin descripciones, se pierde mucha información. Aunque podrían decir que aquí tienen toda la información, no la tienen. Ok, chicos, hasta aquí la presentación de hoy.